sistema de pensiones entrará otra vez a una revisión profunda desde la Asamblea Legislativa. ¿Es posible diseñar una modificación que permita una pensión digna para quienes cotizaron durante su vida laboral y que sea sostenible en el tiempo? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, inicio de la semana y es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Nuestro tema central de reflexión de esta noche, la reforma al sistema de pensiones en nuestro país. Agradecemos esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Mario Ponce, él es diputado del Partido de Concertación Nacional, está con nosotros en nuestros estudios. Bienvenido, diputado, un gusto. Buenas noches. Placer. Excelente, también agradecemos a Víctor Hugo Suazo, diputado del Partido de Izquierda FMLN, que está con nosotros. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, bienvenido, un gusto. Buenas noches, Mario. Excelente, estamos esperando que en algunos minutos se incorpore también Donato Baquerano, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. A ver, iniciamos entonces rápidamente. Me interesaría saber de parte de ustedes un poco, este es un tema, ¿no?, que está puesto ya en la agenda de la discusión. Todavía no está de manera oficial la discusión instalada en alguna comisión específica. Debo entender de que se va a retomar en los próximos días, tiene que ser en las próximas reuniones. Mario, para comenzar con usted, ¿es posible establecer una agenda mínima alrededor de este tema central? Es decir, por ejemplo, establecer un ABC de decir estas son las 3 prioridades específicas en el caso de Concertación Nacional y que esto suponga entonces como centro neurálgico la posibilidad de que efectivamente ahora sí se revise sobre todo la pensión mínima, ¿no?, que es de $207.60 y que eso pueda ser como un punto central de toda la discusión. Bueno, en primer lugar, creo que es importante tener un poquito de memoria de lo que se hizo recientemente en relación a este tema. Hace un poco más de 18 meses, la legislatura anterior hizo una reforma que buscó resolver un problema de tipo fiscal. No fue una reforma integral. Partiendo de esa de lo que realmente se ha venido haciendo y de todo lo que hasta este momento se tiene, lo que se hizo es que se le dio la capacidad al Estado para poder de alguna manera resolver sus problemas fiscales, pero también se blindó la cuenta individual y la cuenta de garantía solidaria o cuenta colectiva que se conformó en esa reforma para darle, digamos, asegurarle la pensión de forma vitalicia a los trabajadores. Pero hay que decirlo de forma clara, precisa y concreta y con toda la transparencia del mundo. No se trastocó o no se debatió sobre el punto que hasta este momento los trabajadores vienen de alguna manera demandando. La pensión, el monto de la pensión. Y el monto de la pensión pasa por varios aspectos que quiero considerar y quiero plantearle a la población. Pasa por que tanto el aporte del patrono como el aporte de del trabajador vaya, la mayor parte de esa aportación vaya a su cuenta individual. 2, parte de que esa aportación colocada, ya sea en el mercado financiero nacional, colocada en títulos valores o en cualquier mercado internacional, tenga una mayor rentabilidad. De eso vamos a hablar ahora. No podés tú ofrecer una pensión si la cotización de los trabajadores no tiene una mayor rentabilidad. Y ese es el punto. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos planteando? Ahora, en este momento la tasa de interés es de 1.4%, ¿no? No. Eso es con relación a antes de la reforma que nosotros planteamos, porque estaba anclada a la tasa LIBOR. Y se elevó la tasa a LIBOR 1.9. decía la tasa LIBOR más 1.25, si es que llegó a 1.25 porque la tasa LIBOR cayó a 0. Pero no es que ahí habían anclado a esa tasa de interés el pago de los recursos, de las aportaciones que tomaron. A partir de la reforma anterior se logró subir del 1.25 al 3.5. haciendo, digamos, de forma escalonada en el tiempo, llevarlo hasta un 5%.
Nosotros planteamos ahora que es necesario revisar, pero todo orientado a mejorar la pensión de los trabajadores. ¿Y qué planteamos? Planteamos reducir la comisión de las administradoras de pensiones. ¿Hasta cuánto? ¿Hay un porcentaje establecido o no? Allí quiero marcar una diferencia, porque cuando hablamos de 1.9, que es la comisión actual, allí va incluido el seguro, la prima de seguro por invalidez y sobrevivencia. Entonces hay que separar ese seguro, porque esa no es la comisión. La comisión es por la administración del fondo o de la cuenta individual. Entonces va por reducir esa comisión que tienen las administradoras de pensiones, pero aparte de eso, la reforma que estamos planteando va buscando mejorar la rentabilidad del 3.5 al 5.7, al 5%, anclarla a una tasa fija del 7.5. ¿Eso es factible? ¿Por qué? Ya te lo voy a decir por qué. Pero nos quedamos en el punto porque necesito escuchar la opinión de los demás diputados y sin duda alguna que son para que tratemos de desglosarlo en el transcurso de la entrevista. Lo dejamos pendiente. Perfecto. Diputado Suazo, explíqueme entonces, insisto en la parte de si es posible establecer una agenda mínima ya para establecer las prioridades y cuáles serían los 3-4 puntos que habría que intervenir de inmediato. Para nosotros, el grupo parlamentario del FMLN, vemos importante el hecho de reconocer primero cuál es el problema sobre el sistema de ahorro para pensiones. Para buscar las soluciones, primero tenemos que identificar los problemas. Y nosotros hemos estudiado nuestro sistema, la aplicación no solamente de la reforma aprobada en 2017, sino que su aplicación desde la privatización. Esta ley se aprobó en el 96, entró en vigencia en el 98, y hemos visto cómo desde un inicio se han tenido pensiones bajas. Y se han venido haciendo reformas a este sistema privatizado que se le conoce como de capitalización individual para que supuestamente mejoraran las pensiones. Hemos visto cómo se aprobó el fideicomiso, vimos cómo se aprobó el decreto 100, vimos cómo se aprobó esta última reforma del 2017 y no mejora. Y nosotros también estudiamos las experiencias internacionales, tomando en cuenta estudios también que se han hecho de las experiencias de los países que privatizaron su sistema de pensiones y que quedó demostrado que pues, no es conveniente el sistema de capitalización individual y bueno, El Salvador no es la excepción. Y hemos visto cómo los países han ido revirtiendo esas privatizaciones. Entonces nuestra principal propuesta es hacer integralmente una reforma estructural que vaya encaminada a un sistema público solidario que tenga beneficios definidos y además incorporar un pilar no contributivo. Ahora bien, la reforma de 2017, perdón, Víctor Hugo, ¿fue una reforma únicamente para salvar el problema fiscal? Ahí tenemos que hacer una distinción entre las dos reformas que se aprobaron. Una fue la reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones y otra fue la reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales. Una, que es la referente al fideicomiso, esta se refería prácticamente a una reestructuración de la deuda de las emisiones que se había realizado en certificados de inversión previsional, el famoso fideicomiso, que fue aprobado en el 2006. Es a este fideicomiso el que se le achaca la baja rentabilidad de estos títulos valores, sí, que a partir de esa reforma se cambiaron los plazos de vencimiento de estos títulos valores y también las nuevas emisiones se estableció una tasa de rendimiento del 6%, hablando de las nuevas emisiones. Esta reforma del fideicomiso sí le dio un alivio fiscal al Estado, pero tomando en cuenta la otra reforma, a la ley del sistema de ahorro para pensiones, esta se nos dijo en las exposiciones que esta reforma fue impulsada principalmente por las AFP y en su momento se decía de que era una reforma integral y que venía a garantizar las pensiones de los trabajadores y que iba a ser una pensión digna, pero ya en su aplicación hemos visto que esto no ha sido así y esto corresponde no porque haya sido una reforma digamos mínima, al contrario, es una reforma que tocó varios artículos de esa ley. Pero si el sistema no sirve, por más parches que se le quieran hacer, no va a haber ninguna solución. La solución pasa por ir desmontando la privatización. Bueno, excelente. A esta hora también es incorporado con nosotros Donato Baquerano, diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputado, bienvenido, buenas noches. Gracias, licenciado. Estamos haciendo la primera aproximación entonces sobre el tema de pensiones y estoy insistiendo sobre la parte de si es posible establecer una agenda mínima para iniciar una discusión en la Asamblea Legislativa y de los puntos neurálgicos a los que hay que atacar. Preguntaba entonces, por ejemplo, obviamente está claro, ¿no?, que la pensión mínima de $207.60 es prácticamente insostenible en términos de la calidad que se le puede dar de vida a quien ha cotizado toda su vida y se pensiona, ¿no? Pero
quiero que aterricemos en términos de esa agenda mínima. Bueno, en primer lugar, todo sistema de pensiones a nivel mundial siempre se está ajustando porque todo es perfectible. Y los sistemas de pensiones, el nuestro, lógicamente tiene grandes falencias actualmente que hay que abordarla. ¿Cuál es la agenda mínima que nosotros podemos construir? La agenda mínima es dotarle a la población de una pensión digna, estable y vitalicia. Sí se puede. Definitivamente tenemos que ir trabajando a ver de qué forma podemos llegar a ese punto de encuentro. Por lo tanto, tenemos que analizar una serie de parámetros. Yo creo que es importante partir no de posiciones preconcebidas, sino de tener la apertura necesaria para poder analizar todos los parámetros que hay que analizar. Un ejemplo claro. Hay señalamientos que no solamente los han hecho la clase política, no solamente lo han hecho los trabajadores, que son los más involucrados en este sistema de pensiones, sino que incluso han habido sendos resoluciones de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, donde en 2014, diciembre del 2014, dio una resolución en la cual declaraba inconstitucional la forma que se estaba calculando los intereses que estaba utilizando por medio de los SIP el gobierno. Prueba de ello es que inicialmente cuando se creó el fideicomiso, los intereses que estaban ganando el dinero de los trabajadores andaba arriba del 5%, entre 5 y 6%. Pero, como bien lo dijo el licenciado Ponce, llegó un momento en que la tasa LIBOR, que era la tasa de referencia que se había tomado, prácticamente se cayó con el problema económico a nivel mundial que hubo. Sí. Entonces habría que haberle hecho un ajuste, pero en lugar de hacer un ajuste, lo que se hizo fue aumentar el porcentaje de acceso del gobierno del 30% al 50%. ¿Qué significa esto? Que para que un trabajador, el fondo, crezca, debe de ser bien invertido el dinero que tiene ahorrado. Ahora, de lo contrario... diputado, habría que establecer entonces ciertas restricciones o establecer, digamos, parámetros generales de decir, bueno, el gobierno, si quiere tener acceso al fondo de pensiones, tiene que pagar esta cantidad, igual que lo hace, digamos, con, no sé, un préstamo internacional, etcétera. Es correcto, eso fue dijéramos, la resolución de la sala, pero no se logró llegar hasta ese punto. Es más, incluso se modificó la tasa de intereses, pero los préstamos de los SIP que ya habían sido emitidos, no se les cambió el porcentaje. Entonces, además de eso, hay mucho morbo con el tema de lo que ganan las AFPs por comisión. Sí. Nosotros también estamos dispuestos a abordar y hacer un análisis, y darle la respuesta adecuada a la población y principalmente a los cotizantes. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque todos los temas que nosotros vayamos a abordar debemos de tener una sustentación clara que es eminentemente técnica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer estudios de proyecciones numéricas para ver de qué forma se comporta el sistema previsional, para que todas las acciones que vayamos tomando vayan en beneficio específicamente de aumentar la capacidad de ahorro que puedan tener los trabajadores para que a la hora de su pensión sea una pensión digna. De acuerdo, nos vamos a quedar en ese punto, hacemos nuestra primera pausa comercial, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. La semana pasada estuvo con nosotros acá en este espacio René Novelino, el presidente de la administradora de fondos de pensiones AFP, y él decía, por ejemplo, recordaba de cuánto es lo que se paga en términos de rentabilidad. Lo que pagaba el gobierno o ha estado pagando, que es entre 1 a 1.25%, mientras fuera se estaba pagando entre 7 y 8%. Entonces decía él que desde 2006 a la fecha más o menos ha sido una estimación que cerca de 2.800 millones de dólares que estaban ahí, que prácticamente, digamos, a los que no pudo disponerse el cotizante porque le estaban pagando con interés excesivamente bajo. Mario, explíquenos esta parte en términos de decir, bueno, el tema de interés, por ejemplo, del porcentaje por administración que se paga al fondo, ese es un tema que ha estado en agenda siempre.
¿Qué tan relevante es ese punto como para que pasemos también a hablar de este que me parece que sí es fuerte en términos de cuál es la distancia que tiene entonces el interés de mercado general con lo que el gobierno ha estado pagando? Mira, no es significativo porque el monto, de acuerdo a los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, el número de cotizantes de los 3.210.696 afiliados al sistema de ahorro para pensiones, de estos cotizan 727.273 y están distribuidos en intervalos de edades. Sí. Entonces, si vos distribuís, bajo el supuesto que sean 4 millones, 6 millones, 12 millones, que los dividas entre esos 720.000 trabajadores, a lo sumo estamos llegando como que le estemos agregando a su cuenta individual 46 centavos, no es mayor incidencia. O sea, sí es importante revisarlo. Es importante revisar porque no se puede estar yendo a la ganancia de las AFP. La mayor, o sea, tenemos que ver cuánto es el punto de equilibrio y arriba el punto de equilibrio, el margen de utilidad, similar a como lo tienen los bancos, porque según el Fondo Monetario Internacional, un documento que sacó el diputado Numan Salgado, que tiene credibilidad, si es el Fondo Monetario Internacional el que hace el análisis, las AFP están ganando estrepitosamente como 4 o 5 veces más que los bancos. Entonces no podemos estar dando un negocio de administrar las cotizaciones de los trabajadores para que ellos obviamente sean las únicas empresas que tienen márgenes de ganancia demasiado exorbitantes. Dentro de todas las medidas que existen, entonces, ¿cuál es la que más tiene incidencia? La medida que obviamente debe ser sustancial, que los trabajadores la van a sentir, la van a ver en su estado de cuenta, que se les envía mensualmente a través de la AFP, es la tasa de interés. Ya dimos un primer paso, cambiamos la tasa del 1.25, cuando quitamos la tasa LIBOR y la anclamos a una tasa por decreto, siempre tomando como punto de referencia la tasa de mercado de los certificados a plazo, ya tuvieron un ingreso, pero eso no es suficiente. Nosotros estamos diciendo que de 3.5 al 5%, como está en este momento, se lleve a una tasa fija del 7.5. ¿Y de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 180 millones de dólares más que los trabajadores van a recibir y lo van a ver reflejado en su cuenta. Esos son números fríos. Y eso sí, cálculos matemáticos exactos. ¿Tendría consecuencia inmediata? Tiene consecuencias inmediatas en favor de los trabajadores. Yo lo dije al principio de la entrevista. La pensión puede mejorarse bajo el sustento de que tenga una mayor rentabilidad la aportación de los trabajadores y que la mayor aportación, tanto patrono como trabajador, vayan a la cuenta individual. Pero en este caso en particular, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando que podemos sostener la reforma que estamos planteando. ¿Y qué reforma estamos planteando? Estamos planteando, y para que me lo entienda el trabajador de forma sencilla, no se lo voy a, para que lo entienda. No sé si tú tenías la lámina, te la digo. Sí, la tenía por acá. Lo que pasa es que sí, hay que me presta, aquí le voy a poner, mira, esta lámina es tan sencilla. Aquí tenés tal como lo dice el 122 en la parte de arriba. ¿Y qué dice el 122? Mire, calcúlele el salario de los últimos 10 años. Sume los salarios de los últimos 10 años y divídelo entre 120, que son las 120 mensualidades. Y ahí te va a dar el salario básico regulador. A ese salario básico regulador, calcúlele el 35% más 10 puntos. Y si ves, te das cuenta que ahí le queda una pensión de 238,50 centavos, que está por acá. Con la reforma que estamos planteando, le decimos, miren, ya no hay que calcular el salario básico regulador bajo los últimos salarios de los 10 meses, de los 10 años. No, calcúlele el salario básico regulador de los últimos 3 años, o sea, los últimos 36 salarios, que por lo general no te va a cambiar. Y aquí tiene esta misma persona que al final ganó $800, ya no va a tener que tomar en considerar los 300 que ganó en los primeros 3 años, los 400. Perfecto, nos quedamos en el punto. Entonces, para terminar, calcular de los 800 el 55% más 10 puntos. Creo que es justo de que de entrada con el cálculo tenga el 55% del salario que ganaba, más 10 puntos que le llegue al 65%. De acuerdo. Y eso te hace la diferencia. Aquí lo tenés. Bien, diputado Víctor Hugo, explíquenos entonces, porque aquí el tema es la sostenibilidad de todo esto. Claro. O sea, entonces, ¿qué tan sostenible pueden ser las iniciativas que hay en esos términos, aunque ustedes están insistiendo en la parte de establecer una administradora
estrictamente pública, ¿no? Que esa sería una discusión distinta. Sí, tenemos que revisar los aspectos técnicos para ver la sostenibilidad. Tiene que haber un equilibrio en el sistema. O sea, si nosotros hacemos unas propuestas en las que se aumenta el beneficio, pero esta tiene que tener claro cuál es la fuente de financiamiento. Si no, vamos a generar problemas como se dieron en el pasado, irresponsables totalmente, como fue el decreto 100 o como fue el mismo fideicomiso, ¿verdad? Que en todo caso, producto, insisto, de este experimento del sistema de capitalización individual. Por ejemplo, en cuanto a la tasa de rendimiento que paga los SIP actuales, nosotros podríamos decir que se duplica la tasa de rendimiento, pero ¿de dónde saldrían los fondos? Aquí el punto es que el rendimiento de los SIP, esto se paga con gasto público, ¿verdad? De parte del Fondo General, que se obtienen los recursos por los impuestos que pagan todos los salvadoreños. Y si nosotros tomamos en cuenta que es un sistema en el que tiene una muy baja cobertura, en el que solamente el 12% de la población económicamente activa vendría a tener una pensión, quiere decir que el resto de la población, es decir, hablando del 88% de la población, estaría con sus impuestos financiando una pensión que ni siquiera va a recibir. Entonces uno tiene que tomar en cuenta cuáles son los impactos. Y ahora, ¿cuál es la tasa de interés que se le tiene que dar a los rendimientos? Sí. Si nosotros vemos cuánto se tenía la tasa de interés antes del fideicomiso, cuando se creó este sistema, era alrededor del 13%. Tendríamos que igualar esa tasa de rendimiento con gasto público, que generaría un alto endeudamiento al Estado, y esto al final siempre se tendría que pagar por todos los salvadoreños. Pero además, aún con esa tasa de rendimiento alta, no se lograría tener las pensiones que se tenían anteriormente en el sistema público, y esto es lo que ha sucedido en todas las partes del mundo. En otros países en el que no se tiene fideicomiso, pues se ha visto que las pensiones son considerablemente bajas. Y esto responde a que el sistema de capitalización individual es un experimento. Cuando se aprobó aquí en El Salvador, en Chile, que fue el país donde se generó este sistema, no se habían jubilado los primeros, digamos, beneficiarios puros. Es decir, no se había comprobado cuál era con certeza cuál era el impacto de este sistema. Y ahora la OIT, en distintos informes, ha establecido de que el sistema de capitalización individual, los pocos países que privatizaron su sistema, pues no resolvió el problema de pensiones. Entonces nosotros ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos, muy responsables y revisar la base técnica de las distintas propuestas. Hemos visto algunas iniciativas que sí aumentan los beneficios, pero por ejemplo baja lo que es la cotización a la cuenta de garantía solidaria, y esta cuenta de garantía solidaria es la que paga las pensiones mínimas. Entonces tendríamos un sistema quebrado prácticamente dentro de un año. Entonces tampoco hay que correr, hay que ser muy responsables y no repetir los problemas del pasado, los errores del pasado, como el decreto 100. Diputado Baquerano, hay un problema sobre la configuración del mercado y se ha hablado sobre eso en términos de sostenibilidad. Por ejemplo, pues sí, tenemos una población económicamente activa únicamente el 25%. O sea, habría que hacer una ampliación en términos de cobertura, porque ese sí también es un punto central dentro de este análisis. Sí, licenciado Meléndez, realmente nosotros estamos haciendo un análisis y trabajando específicamente hacia un sector de la población, y es el sector económicamente activo y formalmente incluido en el área productiva del país. Tenemos que pensar lógicamente en aumentar esa base de cotizantes jóvenes actualmente que no lo están haciendo. En la medida que nosotros como país pudiésemos tener la oportunidad de darle la oportunidad de empleo a esta enorme cantidad de personas, lógicamente mejoraría sustancialmente los dividendos que ingresarían al fondo en términos generales. Y esto, si lográramos estructurar un sistema que se pagase lo que es correcto pagarle con los intereses,
lograr un sistema en que exista incluso una supervisión bien cercana del tema de las AFP en las inversiones que ellos están haciendo en el extranjero, pues todo esto pudiésemos mejorar sustancialmente las pensiones al final de cuentas. Pero este es un trabajo que lo tenemos que ir realizando de una forma bien estructurada, bien técnica. A mí particularmente lo que me agrada en esta evaluación que vamos a iniciar es porque no tenemos una elección cercana y estos temas tienen mucha tendencia a ser políticamente, dijéramos, sensibles al vaivén político. Prueba de ello es que por esa razón fracasó el sistema antiguo que manejaba el gobierno. Y fracasó porque al llegar un gobierno que es populista o al tener un gobierno algún problema de caja serio, siempre recurren a todas las posibilidades que puedan tener de obtener fondos. Y por esa razón se quebró el sistema antiguo, el IS, cuando lo manejaba el Seguro Social y el INPEP. Esos errores no los debemos de volver a corregir. Si le hemos hecho una apuesta a un sistema previsional que está funcionando hasta este momento, que tiene grandes dificultades que las tenemos que abordar, creo que la mejor forma de hacerlo es como lo estamos haciendo en este momento, sin ideas preconcebidas, pero con la oportunidad de hacer un análisis técnico. Yo he escuchado mucho a muchos de los trabajadores organizados ya en algunas asociaciones que están pidiendo la participación. Pues de eso se trata, de que los trabajadores, los empleadores y el gobierno también debe de participar para poder construir un mejor sistema previsional. Nos vamos a quedar ahí, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más. A través del Facebook tenemos la participación de Adán Jerónimo, nos está escribiendo, vamos a mostrarles a ustedes el comentario y pregunta que hace. Dice que mi papá recibiría una pensión de un poco más de $200 al mes, no lo hemos aceptado, entonces está preguntando él, ¿sería lo más lógico para nosotros esperar si cambia la ley de pensiones? Esa es una pregunta muy puntual que me gustaría escuchar la respuesta de ustedes, porque cuando uno revisa los números, por ejemplo en términos del el número global de cotizantes en este país, el 58% de los cotizantes están recibiendo tasas de apenas 1.3% de interés y se establece, ustedes me dirán si esto se ha cambiado o no en los últimos meses, 42% restante que tiene una rentabilidad promedio del 5.4%. Diputado Baquerano, son dos cosas, esta parte de la rentabilidad y la otra que está preguntando Jerónimo. Bueno, en primer lugar, particularmente yo creo que si vamos a hacer un análisis concienzudo y a ver la oportunidad de mejorar las pensiones, yo le recomendaría que no se jubilara en este momento. Y ese es uno de los problemas grandes que tiene una enorme cantidad de personas que están jubiladas y que continúan laborando. Pero ellos lo hacen no porque les guste el trabajo o porque estén tratando de obstaculizar la contratación de personas jóvenes. Es porque este sistema actualmente no les alcanza para su jubilación digna. Entonces yo les recomendaría que se esperara, porque dijéramos, el avance que vamos a ir teniendo en el abordaje de este tema, pues, puede dar mejor resultados definitivamente. Y en torno al porcentaje de los cotizantes, 58% que están recibiendo el 1.3% y el 42% restante 5.4%. Bueno, eso es una de las distorsiones que creó el gobierno específicamente, porque en el año en que cayó, alrededor del 2009, que cayó el LIBOR, el porcentaje que ganaba como una tasa de referencia, en lugar de corregirse y construir otra forma de cálculo para los intereses que paga el gobierno de la SIP, lo que se hizo fue, aprovecho esta oportunidad para tener dinero que tiene un interés bien bajo para invertirlo en lo que yo tengo que cumplir como Estado. ¿A qué llegamos? A que en lugar de dar un mejor interés, lo que se hizo fue aprovechar el momento y se aumentó del 30% que tenían para poder optar
a obtener los certificados de inversión provisional del 30%, lo aumentaron al 50%. Y después la sala, cuando la sala emite resolución, en lugar de corregir el porcentaje de los SIP que estaban pagando 1.25, lo que hacen es obviar lo que ya habían puesto como porcentaje de pago y comienzan a pagar 3.5 hacia arriba hasta un máximo en la última resolución que era de 5%, entre 3.5 y 5. Y ahí es donde está la distorsión, porque ¿qué diferencia es estar pagando 1.25 a lo que el mismo gobierno, cuando accesa a préstamos internacionales, hoy está pagando 7-8% por el dinero que viene del exterior, y el dinero de los trabajadores, que no será más importante pagarle el porcentaje correcto que debe de dársele al dinero que ellos con tanto esfuerzo han logrado recopilar en toda su vida de trabajo. Diputado Suazo, el fideicomiso de obligaciones debe mantenerse, digamos, el sistema no puede operar si no hay el fideicomiso. Con un sistema de capitalización individual como el que tenemos y en el que se le cargaran las obligaciones del sistema anterior, por el momento el fideicomiso es la única fuente de financiamiento que se tiene alterna, ¿verdad? Porque se le quitaron los cotizantes al sistema anterior. Por eso es que se deja el fideicomiso, además de algunas prestaciones que se aprobaron en el pasado, como el decreto 100, que pues tiene que ser financiado siempre con el fideicomiso. Entonces, por eso siempre planteo la solución como desmontar ese sistema de capitalización individual, desmontar ese fideicomiso para que pues no tengamos ese inconveniente. Pero además, el problema de la gran regresividad que tiene este sistema. Como lo comentaba anteriormente, solamente un 12% tendría derecho a una pensión, lograría una pensión. Pero el 88% restante que paga sus impuestos, por ejemplo, un campesino que compra insumos agrícolas, compra fertilizantes, cuando paga el IVA, con eso él estaría financiando el Fondo General, y el Fondo General nutre a la tasa de interés que paga los SIP. Entonces, un campesino que no tiene una relación laboral formal, entonces estaría pagando pensiones que nunca va a recibir. Y solo vemos que un 12% que tiene una estabilidad laboral pues estaría siendo beneficiada. Entonces esos son los impactos que nosotros tenemos que ser muy responsables al momento de definirlos. ¿Y cuáles son los...? Y la otra cuestión, en cuanto al señor Adam Jerónimo, él manifestaba que pues, los cálculos que se han hecho son de una pensión mínima, ¿verdad? Que esta se aumentó en la administración anterior. Antes cuando estaba Arena era de $140, ahora es de 207, y nosotros como grupo parlamentario del FMLN hemos hecho una propuesta para que esta pueda aumentar al menos la pensión de vejez a 250 y la pensión, y que también aumente la pensión de invalidez. Pero si él se jubila ahora en este momento, tendría derechos adquiridos, y por lo tanto ahí sería mejor que se jubilara después. Nosotros esta propuesta esperamos aprobarla en el corto plazo. De acuerdo. Para cerrar este segmento, entonces, diputado Ponce, ¿está en juego el modelo en sí mismo, o esto pasa por hacer entonces revisión profunda? Porque aquí el tema es si volvemos entonces a un esquema público, privado o mixto, por ejemplo. Mira, no está en juego el sistema en sí mismo. Lo que estamos planteando es una reforma para mejorar la pensión a la que tiene derecho el trabajador. Lo que no te explicó el diputado Suazo, que cuando se vencen los eurobonos o los títulos valores, porque vamos y emitimos más deuda para pagar deuda y tenemos que pagar un interés del 7.5 al 8% en el mercado internacional? ¿Acaso no es el mismo dólar que el trabajador te aporta? Es que aquí pareciera como que el trabajador está recibiendo favores del Estado. Si es el Estado el que ha recibido favores del trabajador, allá, ¿qué es lo que hace el Estado? Viene el gobierno y coloca en la Bolsa de Nueva York los títulos valores y dice: quiero colocar $2.000 millones en títulos valores al 7.5 para hacerlo atractivo. Sí, claro. Pero al trabajador, sin andarle diciendo nada, se los toma para resolver sus problemas, pero te voy a pagar el 3.5. Pero el que yo recibo dinero a través de los títulos valores, a ese sí lo tengo que pagar el 7.5 o el 8%. Entonces, si afuera tiene capacidad de pago, no se puede hacer localmente.
Y con más razón, siendo que es para la población. Mira, ¿por qué tiene esa tasa de interés demasiado baja? Porque el gobierno le ha pagado una miseria a los trabajadores por diferentes circunstancias, pero cuando viene a decir, mira, es que el sistema es injusto, yo debo entender, y lo entiendo perfectamente, la pensión del trabajador no es un regalo. Si Suazo cree que el gobierno le está regalando la pensión a los trabajadores, está totalmente equivocado. Es un derecho porque aportó y construyó su propia cuenta individual. Entonces, él hizo un ahorro programado, ¿vean?, para tener derecho a una pensión para su vejez. No es ningún regalo. ¿Cuál es la injusticia en este asunto? Que el gobierno a quienes le prestan dinero le paga un interés elevado, y a los trabajadores que le prestan dinero por ley, porque de ahí se financia se financia el Estado muchos programas, le paga un interés bajo. Por eso es que nosotros estamos planteando, Jerónimo, que no se pensione tu padre ahora. Permite que cambiemos el salario básico regulador, porque no se ha tocado ni se ha dicho nada. Si tú, de nada sirve que tenga una mayor rentabilidad si no cambias esa fórmula. Esa fórmula no es justa. Bueno, perfecto. Calcularle el 35% del salario más 10 puntos es darle menos del 50% de lo que recibe el trabajador al momento de jubilarse. Cuando regresemos le damos la palabra entonces a Víctor Hugo para que responda un poco por la alusión directa. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos una consulta de Miriam Torres, vamos a mostrarla ahí en el full pantalla. Dice, mi pregunta es, ¿están tratando de aumentar solo las pensiones mínimas o los que pagamos más nos quitan más impuestos, pagamos más renta, más seguro social y nos hemos esforzado? ¿También nos ayudarán a los optados? Es la pregunta puntual. Víctor Hugo, es la pregunta que hace Miriam, pero también un poco la alusión que hacía el diputado Ponce hace un momento. Rapidísimo porque solo tenemos 2 minutos para cada uno. Solo quería aclarar que yo no es que esté defendiendo las tasas que está pagando el fideicomiso, al contrario. Yo nunca he estado de acuerdo con el fideicomiso y nunca debió de haberse aprobado. Por eso yo insisto en que aquí hay un equilibrio económico, pues hay que ver los costos, los beneficios y los costos económicos que esto tiene, pero esto no prevalece sobre el equilibrio social. Por eso es importante que nosotros busquemos un sistema en el que, por un lado, tenga la sostenibilidad fiscal, pero que además tenga mayores beneficios económicos. Sí. En cuanto a la seguridad previsional. Y la misma Constitución es la que establece que la seguridad social es un derecho, un servicio de carácter público. Entonces, aquí definitivamente lo que tenemos que ver es entonces, si el fideicomiso le está haciendo daño a los trabajadores, entonces hay que desmontar ese fideicomiso. Esa es la propuesta que hace el FMLN. No es que esté defendiendo que se esté pagando una tasa de interés acorde al método que se aprobó en el 2006, ¿verdad? Que es cuando se aprobó ese fideicomiso. Para nada. Al contrario, estoy en desacuerdo de ese fideicomiso y yo quisiera desaparecerlo. Ese es el punto. Y tomar el dinero para ir a repartirlo a mano suelta. Sí. Ese dinero es de los trabajadores. Sí. Es correcto, es de los trabajadores. Gastártelo y volver a quebrar el sistema. Por eso mismo que no se tiene que agarrar, el gobierno no tiene que agarrar de esos fondos. Ese es el punto. Sino que la cotización de los trabajadores sirva para pagar las pensiones. Nada más, tal como se tenía anteriormente. Pero ahora con ese fideicomiso y el sistema de capitalización individual, lamentablemente, pues este esquema pues ya prácticamente no tiene solución. Esas son las visiones que distorsionan el abordaje que debemos de hacer técnico. Por ejemplo, yo inicié mi intervención haciendo referencia a una resolución de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional estableció que el fideicomiso y el tema de los certificados de inversión provisional, que son los SIP, eran constitucionalmente válidos. Lo que no era constitucionalmente válido era el porcentaje que se estaba pagando, porque eso sí le ha hecho daño. Ahora, yo quiero hacer una salvedad importante. Con esa visión que está explicando ahorita el licenciado Suazo, se ha manejado este gobierno durante 10 años. Y esos 10 años han prácticamente ido casi como paulatinamente y constantemente tomando acciones para destruir el fideicomiso. Y prueba de ello es los intereses que han estado pagando, que son
como para matar a cualquier fideicomiso, porque prácticamente le estaban metiendo la mano a la bolsa a todos los trabajadores que estaban ahorrando. Bueno, perfecto. Cierro con usted rápido porque sí, solo nos queda minuto y medio. Diputado Ponce. Mira, fíjate que aquí lo que dice el sistema, los trabajadores tienen los fondos, obviamente, de acuerdo al sistema, a la Superintendencia del Sistema Financiero, tienen 10.880.797.711. Ese es dinero sagrado de los trabajadores. Esto es lo que quiere deshacer el fondo. El fideicomiso, esto es lo que protege, porque el dinero es de los trabajadores, no es del gobierno. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Nacionalícenlo y pásenle esos 11 millones de dólares así de taquito al gobierno. Y como sabemos que el gobierno es tan eficiente, tan buen administrador, que le gusta repartir a diestra y siniestra lo que no es de él, entonces ahí quedarían prácticamente los trabajadores sin ninguna certeza que van a recibir pensión. Esto es dinero que obviamente lo tienen ellos. Lo que le estamos diciendo, miren señor gobierno, mire gobierno, páguele el 7.5, así como usted paga los eurobonos, porque lo que queremos es una mayor rentabilidad. Es que sale de los impuestos, y no con los impuestos de los salvadoreños, le paga los intereses a los tenedores de los títulos valores que nosotros adquirimos en el mercado internacional. Ese dinero que viene lo pagamos como mínimo. Ahora no podés vender un título valor del Salvador si no lo haces atractivo al 7.5. Bueno, ese perfecto. es el punto. No será la primera. Pero para nosotros, William, sí, el dinero de los trabajadores es sagrado. Y ahí está. Bueno, perfecto. No será ni la primera ni la última, así que estamos pendientes para una próxima ronda para que podamos ampliar un poco la discusión. Bueno, tema que muchas gracias. Para mucho más que esto. Gracias, diputado Ponce. Gracias, Víctor Hugo, muy gentil, muy amable. Gracias, diputado Baquerano, muy amable. Bueno, excelente. Terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana. Estaremos haciendo una reflexión sobre el avance también legislativo sobre el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Taiwán y todo lo que ha ocurrido alrededor del rompimiento de ese acuerdo comercial. Nos vemos mañana. Buenas noches.